unas preguntas. Solo, a ver, a ver. Bueno, quería empezar preguntándole que, bueno, primero que nada me dijo que la otra vez que se iba a ir de vacaciones. Quisiera Sí. decir que, pues, cómo le fue en sus vacaciones. Bien, muy tranquilo. Y no sabía qué tan bueno, porque acá en casa sé que el wifi funciona bien, pero a donde nos íbamos no sabía si iba a estar bien, y en realidad estaba bien, pero bueno, este, casa. Así que bueno, todo bien por suerte. Ok. Bueno, pues, la primera pregunta que nos gustaría hacerle es, ¿cómo es que surge Otro Tabela? ¿Fue la idea para empezar a crear ese proyecto? Y mira, es decir, por un lado siempre hubo otros tabelas, digamos, me acuerdo que, por ejemplo, en el 84, cuando estábamos empezando con el cuarteto, yo me acuerdo que el otro día encontré un papelito de una crítica que había salido en un diario de un recital que había hecho yo solo, yo con una guitarrita. Después de eso, hubo otro intento a fines de los 90 de armar una banda con la gente, con algunos de los que iban a ser, ya eran No Te Va a Gustar, con Emi y el chamaco y el bajista, el chamaco y Mateo Moreno, que el Mateo y el chamaco ya no son más parte de No Te Va a Gustar. Y como se dice, después también me acuerdo que armé una cosa en la que estaba medio que yo solo y con cosas medio electrónicas, y que hice un recital junto con otra gente que en ese momento me parecían interesantes. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer algo en un teatro, y fue como interesante. Ahí, por ejemplo, habían algunas canciones que después terminaron en Raro. Después, por 2009, armé una cosa que era... Yo tenía, digamos, uno de los motivos de todo esto es que yo siempre compongo mucho, ¿no? Y hay muchas canciones que me doy cuenta que son como para el cuarteto, y hay otras que me doy cuenta que no, que hablan de otras cosas, que tienen, dependiendo un poco de la época también, ¿no? Pero había una época en las cuales yo hacía canciones, había algunas canciones mías que eran como muy serias, ¿no? Y el cuarteto no era muy serio. Ahora el cuarteto es muy serio, y yo ahora estoy haciendo canciones que no son muy serias, algunas, y otras son muy serias, mucho más en serio. Como que el abanico de cosas que hago es mucho más amplio, ¿no? Y bueno, allá por el 2009 había armado una cosa, también así medio electrónica, y me acuerdo que a fin del 2011 empecé a estudiar canto de vuelta con Nelly Pacheco, que había sido mi profesora de canto cuando yo tenía 20 años. Y ahí me di cuenta que yo que sí quería hacer una cosa tocada en vivo, de veras, ¿cómo te puedo decir? Como que no fuera algo... ¿cuál sería la palabra? Es decir, que no fuera algo que estuviera como que programado, que estuviéramos atados a unas máquinas que estuvieran haciendo cosas, sino que fuera algo tocado en vivo. Y empecé con eso de vuelta, yo solo con la guitarra, y ahí se empezó a sumar gente. Y ahí más o menos ya había alguna canción que venía de esa etapa anterior de 2009, pero que le encontré finalmente la vuelta, tanto letrísticamente como de arreglo, como de cosas.
como que dije, está, acá, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Me acuerdo que las primeras 3 canciones que yo grabé, que las están ahí en algún lado, yo no sé si están en SoundCloud o algo por el estilo, eran unas versiones acústicas de Ella es mi novia, de Las vecinas de Satán y de Hadas Oscuras. Y bueno, después se fue sumando gente. Primero se sumó y quedó siempre Martín, mi hijo, en el bajo, que él sabe tocar el bajo de veras. Y aparte, por suerte, ahora para este último disco estaba un poco fuera de forma, porque uno de los defectos que tenía es que tocaba demasiado bien y tocaba demasiadas notas a veces. Y yo le decía, afloja un poco. Yo le decía, tocando tantas notas no... a las chicas no les gustan los músicos que tocan demasiadas notas. Les gustan los músicos que tocan notas que las emocionen. Y bueno, y se fueron sumando músicos hasta con cambios y cosas así, hasta que quedó armado lo que tenemos armado en este momento, que somos 4, guitarra, bajo y batería, y aparte visuales, porque en todos los shows siempre la parte de visuales es muy importante. Y yo me acuerdo que desde un principio, te diría que desde la época esa en que hice que había hecho ese espectáculo con otros músicos, a principios tipo en 2004, me parece que fue, 2003, no sé, ya ahí estaba la idea de hacer visuales en vivo, ¿no? Y con el cuarteto siempre habíamos manejado la idea de que hubieran cosas visuales y eso, pero se nos complicaba la cuestión de hacer cosas que fueran a la vez. Como que hacíamos videos por un lado y después hacíamos canciones por otros lados, no sé, hacíamos una mezcla ahí medio rara. Pero a mí ahí ya me había empezado a interesar generar un material que fuera audiovisual, en la medida que estuviéramos tocando y hubiera visuales. Y yo me acuerdo que cuando terminó un poco de armarse la base de la banda, íbamos a tocar en un lugar con una cosa organizada por unos amigos, y yo le dije, che, yo siempre había armado visuales para las canciones que teníamos, pero el asunto era que hacía una especie de peliculita y siempre les pedía a alguien que me consiguiera a alguien que me apretara el play de la computadora. ¿No? Y yo les dije, bueno, está bueno, pero traten de conseguirme a alguien que... porque siempre el que hacía eso era el manager. Pero esa vez el manager tenía otra cosa, y además era un show que lo hacíamos en un espacio artístico y no íbamos a cobrar nada. Entonces el manager no venía porque, yo qué sé, se supone que él hace negocios, ¿no? Me parecía perfecto, no le iba a decir, venía para apretarme el play en la cosa esta, que nos vamos a hacer un peso. Y les dije a los que organizaban, que eran artistas, amigos, les dije, che, ¿no tienen a nadie ahí que puedan cargarse, algunos de ustedes que se puedan cargar de las visuales? Y entonces dicen, sí, yo te pongo en contacto. Y entonces me ponen en contacto con un artista que yo ya conocía, que había puesto en una sala que yo dirigía. Yo había hecho la curaduría de la obra de ella, me parecía muy buena, y que en ese momento estaba trabajando mucho con mapping y cosas así. Y entonces dije, pero vos sos un artista de veras, yo quería a alguien que apretara play nomás. Y me dijo, no, pero está bueno. Le mostré las canciones, le dije un poco la idea cuál era, ¿no? Que era trabajar con material de películas y cosas por el estilo, e ir jugando con eso. Y entonces ahí se dio un paso importante porque empezamos a
la cosa empezó a ser un poco más interactiva, no era poner la película y tocar la canción arriba y que pasara, bueno, no sé, como que como que no hubiera una especie de alguien que estuviera manejando la cosa. En este caso, ella maneja mucho la cuestión rítmica, la cuestión de coordinación entre imagen y lo que estamos diciendo, tanto musicalmente como desde el punto de vista de las letras y eso, ¿no? Que tiene mucho que ver también con, vieron los videos estos que están saliendo ahora, que no están hechos por Virginia, están hechos por Larisi y Milena, que tiene una productora que se llama Lateralus. Virginia, el nombre artístico es Cabetrust. Pero un poco el plan también fue el mismo. Yo les dije, vamos a filmar toda la grabación del disco, porque me gustaba la idea de que la gente nos viera tocando, porque aparte hicimos todo lo grabamos todos juntos, que a mí me parece que es muy importante, que es una cosa que yo quería rescatar. Quería salir del plan de grabar todo separado, todo cuantificado, todo con autotune y que todo suene perfecto. Pero a mí esa cosa me tenía un poco harto. Harto no, aburrido te diría. Me faltaba como humanidad. Veía como que le faltaba humanidad a mucha música que se hace ahora, ¿no? Y por eso te decía, tenía mucho que ver con que volví a empezar a estudiar canto con mi vieja profesora de canto de cuando tenía 20 años, y fue muy bueno a nivel de interpretación de la música, de cosas que aprendí acerca de cómo interpretar y de lo importante que era la interpretación, y que cada vez que vos haces una cosa siempre la haces distinta, y que es una cosa que está un poco fuera de control, que no es como muy egocéntrico tratar de tener todo bajo control, no, porque nunca lo tenés, digamos, por decirlo de alguna manera. Siempre se te escapan cosas, y creo que no hay que tratar de tener las cosas bajo control, al contrario, dejarlas que se escapen un poco, ¿no? Se empareja la luz, un papelito blanco acá. Bueno, me interesaba eso, y porque empecé a disfrutarlo mucho a nivel de cantar, y entonces se fue dando esa cosa, ¿no? Tanto todos los músicos que participaban del proyecto eran, digamos, muy buenos músicos, que no sé, como que se disfrutaba mucho la cuestión de tocar en vivo, de que hubiera una interacción real entre lo que estábamos haciendo, que no hubiera nada programado, tipo pistas, cosas por el estilo, que hoy en día yo sé que se usa mucho y que no está mal, pero es como que no era el camino que yo quería, ¿no? Entonces creo que por ese lado fue una de las puntas importantes del proyecto. Y por otro lado estaban las canciones, ¿no? Obviamente, que tenía por un lado una producción muy grande y muy variada, y entonces como que definí un poco armar un proyecto que tuviera la libertad de tener, no sé, por él en este disco yo creo que pasa que tenés una canción que te está hablando un supuesto tipo dándote clases de cómo ser un hombre, ¿no? Escuchame, pibe, no sé qué, y cuando quiero yo me desaparezco una noche entera y chupo whisky, me voy de parranda con las tales locas quilomberas, ¿no? Hace una cosa
¿cómo te podría decir? Re guaranga, ¿no? Re como, yo siempre decía, bueno, yo hice esta canción tratando de construir mi masculinidad tóxica. Y decía que le... Pero o sea, en realidad el personaje ese como es de esos malos de mirar como tiemblo, ¿no? Porque te pone los ejemplos que pone de por qué es muy malo, ¿no? Son todas leyendas de cosas que en realidad no son malas, ¿no? Porque no sé si allá... ¿Ustedes son de México? sí, de México. Ahí va. No sé si allá existe el mito de que si comes sandía y tomas vino tinto te morís. Sí, ¿Sí? de noche. No, pues, ¿Sí? Sí, Al parecer sí. Sí. No te morís. No te morís. Yo hice la prueba y no pasa nada. La sandía y vino tinto, después había había otros dichos populares más. Después hay otros que son como inventados, pero son como verosímiles. Y después hay uno en particular, que no les voy a decir cuál es, después cuando estudienla bien y entonces van a decir, hay uno que es que no tiene sentido. Digamos, no solo que es inventado, sino que es inverosímil, digamos, por decirlo de una manera. Bueno, pero a lo que yo iba es que, por ejemplo, hay una canción como esa que mucha gente agarra y dice, ay, eso parece una canción del viejo cuarteto, que no sé qué, cosas por el estilo. Pero después, por otro lado, hay cosas como... habían textos que a mí me interesaban mucho, por ejemplo, de García Lorca, como el romance sonámbulo, verde que te quiero ver, de no sé qué, que es como una cosa muy, muy en serio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y dije, bueno, sí, yo quiero que mi proyecto de Otro Tabela sea una cosa en donde puedan caber esas cosas. Y ¿sabes qué? Curiosamente, convivieron bien incluso a nivel de aceptación de la gente, ¿no? Y de aceptación de los algoritmos y cosas así, porque, por ejemplo, dentro de las Locas Quilomberas, creo que Locas Quilomberas estuvo en una de las playlists, y Romance Sonámbulo también estuvo en una playlist editorial de Spotify. Entonces para mí fue como decir, bueno, tenía razón más o menos, está bien, pueden coincidir esas cosas, ¿no? No hay por qué meterse en un molde, que un poco fue lo que hicimos con el cuarteto durante casi toda la vida, ¿no? De hacer cualquier cosa, no mantener una línea, no decir esto no entra, esto no sé, no es como muy para el cuarteto, no sé, como que eran muy pocas las cosas que a las que les pasaba eso. Entonces, no sé, un poco ese es el proceso de por qué empecé con ese proyecto, por qué siempre estuvo esa idea, ¿no? Y pienso que ahora es cuando finalmente la idea cuajó, ¿no? Porque esa idea todas esas ideas intermedias que hubo antes fueron proyectos que quedaron ahí por la mitad, ¿no? Que quedó alguna cosa por ahí registrada, pero que no llegaron a ser editados, a ser a tener como te puedo decir a generar toques y cosas por el estilo que fueran, que ahora se usa mucho la palabra sustentable, que a mí no me importa mucho si es sustentable o no, si me va bien económicamente o no, pero ciertamente en esta etapa de Otro Tabela, lo bueno es que desde el arranque como que nos planteamos hacerlo como un proyecto que fuera sustentable,
que yo le pudiera pagar a los músicos con la plata que sacaba de lo que vendía las entradas, de hacer cosas que funcionaran. De repente a veces hacíamos, no sé, por ejemplo, esa vez que habíamos tocado en el Cabildo de Montevideo, que fue la primera vez que tocamos con BJ, me acuerdo que les dije, che, salió esto, son amigos, se cuelgan a tocar igual, y me dijeron, sí, dale, vamos a abrir, está todo bien. Pero como ellos son todos músicos mucho más chicos y yo soy el padre, podría ser padre cualquiera de ellos, ahora hay uno del cual podría ser padre si lo hubiera tenido a los 19 años, ponerle una cosa así, porque el guitarrista de ahora tiene 40 más o menos, una cosa así. Pero me parece como que es por el lugar donde estoy yo, que soy parte del cuarteto, que es una verdad de mucho éxito, cosas por el estilo. No me parece que esté bueno que yo esté en la posición de decir, yo no les pago nada, igual, por esto yo lo hago por joder nomás. No sé, me parecía que... Y entonces armé, por un lado, presentaciones en distintos lugares, cuando viajamos con el cuarteto, que ahí esas las hago yo solito. Pero, por ejemplo, en distintos lugares de Latinoamérica tengo amigos músicos y cosas así, y se dieron en varias oportunidades de tocar con otras bandas que fueron mi banda, ¿no? Una era una banda de Monterrey que se llama Neómadas, que hicimos una fecha en Monterrey y otra en Saltillo, todo muy bueno. Que hicimos como que la mitad de las canciones en conjunto y la otra mitad las hice yo con la guitarrita. Tuvimos unos días para ensayar, una cosa así. Y después hicimos eso también en Medellín con la Bad Band, que es un grupo de unas amigas que está muy bueno lo que hacen y que son muy, muy buenas músicas y son dos las dos amigas mías que las conozco desde hace mucho tiempo. Pues tienen otro músico, el guitarrista, que es medio el productor, que también es fantástico, y tienen un baterista, o no, a veces tocan baterista, a veces tocan sin baterista, pero una de ellas es baterista y es muy buena. Entonces cuando tocamos juntos armamos la banda con Carla, que es la cantante de la Bad Band, como baterista de Otto Tavela, digamos. Y como se dice, y después en Montevideo lo que empecé a armar tocábamos en boliches y cosas así, pero siempre eran como medio malos negocios, y ahí se me ocurrió la idea. Estábamos terminando de armar un estudio con un estudio de grabación con mi hijo, que es mi socio en el estudio, y cuando estábamos haciendo los planos del estudio, estábamos viendo la cosa, así como que nos miramos y dijimos, che, esto está muy bien para hacer recitales acá, ¿no? Y como se dice, son recitales como para 50 personas, una cosa así, pero está bueno. Le encontramos una vuelta como para hacer una cosa. Dijimos, ¿qué podés hacer en Uruguay para convencer a la gente que pague una entrada más cara, ¿no? En un lugar chico, ¿no? Porque dijimos, tenemos que conseguir más plata para pagarles a todos y que estuviera todo bien. ¿Qué es lo que convence a un uruguayo de ir a un lugar y pagar más que no sé qué? Y ahí dijimos, canilla libre. Canilla libre es, no sé si usan el término allá, pero es como que las bebidas y la comida también es libre. No es que dame una cerveza, toma tanto. No, dame una cerveza, todas las cervezas que sean, o todo el vino que sea, sí, o lo que haya, no, es libre. Y funcionó genial, la verdad, funcionó brutal. Incluso a veces hay gente que viene que no toma nada, pero la idea
de hacer una cosa en la cual vos tenés la salida completa, resultó genial, ¿no? Después el año pasado se nos cortó el chorro un poco por el tema de la pandemia. Dio para hacer, hicimos uno a fin de noviembre, porque a partir de junio o una cosa así, se empezaron a hacer espectáculos con un aforo limitado. Y entonces yo lo que hice fue hacer lo mismo. En vez de hacerlo para unas 50 personas, lo hice para 20. Lo hice muy en secreto. Pero estaba todo, si entraban y me decían, ¿qué están haciendo acá? Estamos haciendo una reunión entre tantas personas. Como verán acá, el tamaño de este lugar es como para que entre esta cantidad de personas. Y estaba todo bien, ¿no? Pero no pasó nada. Y ahora estaba por presentar el disco mío en una sala. Espérate que quiero ver una cosa. Perdón. Le dije a alguien que no. En una sala que iba a ser el 23, y ahora en abril, es decir, cuando se empezó a vacunar, como en casi todos lados está pasando, no sé por qué pasa eso, pero cuando se empieza a vacunar empiezan a aumentar los casos. Casos, no me empiezan a aumentar los positivos, porque no te aclaran si son con síntomas o sin síntomas. Empiezan a aumentar los positivos, empezaron a aumentar los muertos también, y entonces como que se cerraron los espectáculos, se cerraron las escuelas, no se cerraron los shoppings, no se cerraron los bares, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué diferencia hay entre un bar que está abierto y un bar que está abierto y tocan músicos? ¿No? Hay gente mala que dice que como los músicos no cobramos seguro de paro ni nada por el estilo, prohibir la música es gratis. En cambio, si cierran los bares, el gobierno tiene que pagar. En Uruguay hay una cosa que se llama seguro de paro, que lo paga el gobierno, que si cuando vos no podés, y que ahora con todo esto lo hicieron extensivo, lo hicieron como, porque eso duró unos meses, pero ahora lo hicieron como lo que sea necesario cuando tenés que cerrar una determinada actividad. Pero como los músicos no entramos dentro de esa, suspender la actividad musical es gratis. Y las clases, las escuelas y todo eso se están haciendo no presenciales, así por Zoom. Pero viste que, por ejemplo, para hacer una entrevista como estamos haciendo ahora, ustedes y nosotros, ustedes y yo, está bueno porque, claro, ustedes están en México, yo estoy acá. Pero para dar una clase, yo no sé, yo veo que mi hija está estudiando diseño teatral en la Escuela de Arte Dramático, y las clases las tiene por Zoom. Y es como horrible, no sé. ¿Batalla mucho? ¿Qué? ¿Batalla mucho con las clases? Sí, es decir, le va bien, está todo bien, pero a mí me parece que no es una buena manera de aprender. Me parece que está bueno tener clases presenciales, ¿no? Y de repente, no sé, yo me acuerdo que en otros momentos, en algún momento hice un par de cursos con un crítico de arte, un curso sobre fotografía y un curso sobre lo románico, que también era una cosa que me interesaba mucho, y que era como una materia que me había rifado en Facultad de Arquitectura. Entonces, yo no sé nada románico, la puta madre. Es decir, tenía una idea, pero no tenía una idea bien estructurada de cómo se había desarrollado y todo eso. Entonces, bueno, hice ese curso, lo hice porque el tipo está en Londres, es un argentino que está en Londres, y entonces hacía los cursos así, online. Pero también, pero en realidad el primer contacto que tuve con ese crítico fue personal, mostrándole trabajos míos, que él hacía unas especies de asesorías artísticas, así como, y que fue muy interesante, y me parece que no hay vuelta, eso es lo más interesante.
lo que vos ves hablando con la gente. Yo creo que todo esto que está pasando ahora nos hace mucho mal, ¿no? Y desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista cultural, es un daño bastante importante, ¿no? Que espero que termine pronto. Así que bueno. Sí, ojalá sí. La segunda pregunta que le queríamos hacer era, ¿cuál considera que es la mejor canción que ha escrito tanto en el cuarteto como en otro Tabela? ¿Sabes que no sé? Porque a mí me gustan todas las canciones, creo que todas las canciones que he hecho tienen su razón de ser, no sé, como su cosa, ¿no? Sin duda hay una canción que es Enamorado Tuyo, que es como una especie de cosa que está entre las canciones más populares del cuarteto, y como canción en sí, te diría que independientemente del cuarteto tiene su vida propia, ¿no? Y tiene esa cosa enigmática. Todo el mundo me dice, ¿pero qué quiere decir? ¿Es una canción de amor o es una canción de, no sé? Sí. Esa cosa a mí me divierte mucho porque realmente lo que pasa es que no es nada, no es ninguna de las dos cosas, o es las dos cosas a la vez, por decirlo de alguna manera. Y en cierta medida eso es una de las cosas que a mí me interesa a la hora de escribir, a la hora de hacer música, que es no ser, como no ser obvio, ¿no? No ser, no querer dar un mensaje. No porque no tenga mensaje para dar, no porque no tenga nada para decir, pero en realidad yo tengo una cosa que tengo una especie de teoría de que cuando vos haces una canción en la cual el mensaje se entiende claramente, ¿no? Como por ejemplo, el mensaje sea eliminemos la pobreza. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eso ya fue dicho. Sí. Entonces vos estás diciendo algo que no es algo que vos tenés para decir que no ha sido dicho. Y lo que uno tiene para decir que no ha sido dicho, uno no se da cuenta de lo que es. Es algo como, ¿cómo te podría decir? De alguna manera inconsciente, ¿no? A mí creo que a veces lo mejor que me puede decir algún crítico, periodista, y que me pasó varias veces en la vida, ¿no? Frente a canciones o cosas que hacía o lo que sea, era, vos no te das cuenta de lo que estás haciendo. Me lo decían una buena, como diciendo, vos no te das cuenta de lo que está provocando esto, ¿no? Y yo le decía, sí, no, la verdad que no. No me doy cuenta. Y creo que es bueno eso, porque significa que está saliendo algo que uno tiene para decir y que está fuera de control, ¿no? Fuera del control consciente, ¿no? La conciencia es lo más aburrido que hay, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sirve para levantarse, para ir a estudiar, para tomarse el ómnibus, para todas esas cosas, pero por ejemplo para aprender o para crear, no. Ahí entran a jugar otros elementos muy innatos en el ser humano, con capacidades muy, muy propias del ser humano, que es la capacidad de aprender cosas, la capacidad de crear cosas, cosas nuevas, ¿no? Y que es lo que más me interesa a mí. La siguiente pregunta que queríamos hacerles, ¿cuál fue el mejor momento que ha tenido tanto como en el otro Tabela o en cuarteto? Y el peor. Mira, con el cuarteto yo creo que
cuando empezamos a girar con Raro, ahí vimos como un mundo de unas posibilidades increíbles, porque dijimos, no, esto realmente genera interés, ¿no? En distintos lugares, en algunos lugares no fue una especie de salida y éxito absoluto de entrada, pero el hecho de salir de Uruguay y ir a España, ir a México, ir a Colombia, ir a ¿cómo se dice? Ir a Argentina, que era algo... Argentina, curiosamente, nosotros en Argentina tocábamos en lugares como para 100 personas, y si vendíamos 100 entradas, 50 entradas, era como una fiesta, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que al fin, digamos, Argentina fue lo último que hicimos con Raro, porque Raro lo sacamos por un sello, por EMI España. Entonces lo primero que hicimos fueron 2 giras por España, en las cuales metimos también México, y fuimos a un Vive Latino, y después me acuerdo que ese mismo año, en la segunda gira, fuimos a tocar al Pasagüero, no sé si sigue existiendo, y finalmente, y sobre fin de año tocamos en La Trastienda, que es un boliche argentino, creo como para 800 personas, una cosa así, y nosotros decíamos, esto es una locura, esto no lo llenamos ni en pedo, y estaba re lleno, estaba agotado, digamos, totalmente. Y bueno, y ahí empezó a darse toda una cosa, digamos, como que realmente muy distinta, parecida un poco a lo que había pasado hacia 12 años antes, cuando en Uruguay habíamos sacado un disco llamado Otra Navidad en las Trincheras, que pasamos de ser un grupo que tocaba solo en Montevideo, que era la capital, y empezamos a tocar en todo Uruguay, ¿no? Fue un disco así que pegó mucho, pero que la cosa no salió de Uruguay. Bueno, con Raro pasó lo mismo, pero con el mundo hispanoparlante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la cosa realmente no ha parado. Yo creo que se ha trabajado muy bien en ese sentido. Entonces, como que eso fue un cambio, y fue un cambio de vida, te diría, importante, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, que en 2011 dejé de trabajar donde yo tenía un trabajo fijo con un sueldo, ¿no? Porque dije, bueno, ahora con lo del cuarteto nos da bien para mantenernos, no sé, como para vivir de eso, ¿no? Y bueno, esa fue una cosa. Y yo creo que con respecto a Otro Tabela, yo creo que lo interesante fue el hecho de que surgiera el proyecto y que cuajara, digamos, porque después de varios intentos de hacer una cosa, un proyecto paralelo mío, fue la primera vez que se concretó en una continuidad de conciertos, en una continuidad de discos, en una viabilidad económica, digamos, que como yo les decía, para mí no es lo más importante, pero es una manera de decir, bueno, esto funciona, entonces va a seguir funcionando. Me parece que es como una buena cosa, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Ahora estoy muy entusiasmado con este disco que está saliendo. Falta que salga una canción el lunes que viene, y creo que tiene esa cosa buena de ser una cosa muy variada, ¿no? Que entran desde cosas muy juguetonas o muy sarcásticas, o muy con cosas también muy serias, que tocan temas como, no sé, como la muerte o cosas por el estilo, y todo eso convive, ¿no? Y también a nivel de lenguaje musical también es muy variado, ¿no? Es como que hay cosas también muy distintas entre sí,
y se logró una buena convivencia, ¿no? Capaz que fue, yo creo que se jugó bien a una cuestión de sonido, un sonido bastante simple de bajo, guitarra, batería y percusiones, algunas percusiones, algunas cosas así, pero como muy mínimo, ¿no? Que en algunos aspectos a mí me hacía acordar una cosa que a mí me gusta mucho, que era creo que era por los 50, algo por el estilo, hay un saxofonista que de los más importantes, Jerry Mulligan, tenía un cuarteto con Chet Baker, que es un trompetista también brillante, y lo interesante es que era el saxo, la trompeta, contrabajo y batería. No había como un instrumento armónico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y en el disco de repente a veces hay, claro, la guitarra sí podés hacer acordes y cosas por el estilo, pero hay muchas canciones que las armamos como te podría decir, medio contrapuntísticamente, ¿no? Es decir, vos tenés la melodía de la voz, la guitarra va haciendo una melodía, unos riffs, unas cosas así, el bajo va haciendo otros, puede aparecer, a veces aparece otra voz porque el otro guitarrista también canta. Entonces, bueno, con toda esa cosa, con tan poquita cosa, es decir, una guitarra, un bajo y batería y percusiones, logramos hacer un disco que tiene momentos así como muy complejos y también cosas muy simples, ¿no? Me gusta ese contraste, ¿no? De que haya cosas como esta canción que salió ayer, que es como una armonía muy loca que no se define, que va para cualquier lado y que después pasa el estribillo que no tiene nada que ver con lo otro y tiene ese ritmo así como esa cosa medio como frenética. Uh-huh. Y la canción anterior era una canción que tenía un estribillo que decía: mi sueño es realidad solo cuando duermo y por lo general despierto en el invierno. Eran dos notas súper, una cosa muy simple, que incluso lo simplificamos más porque hicimos que la guitarra y el bajo hicieran ellos mismos unas melodías, porque era una melodía tan simple que en realidad hacer los acordes enteros no tenía sentido, ¿no? Porque ya se intuían, ¿no? Entonces me gusta, me entusiasma mucho habernos metido en esta cuestión. Ok, pues ya pasando un poco a preguntas un poco más fuera de eso, ¿qué prefiere? ¿La pizza con piña o sin piña? Sin piña, por supuesto. Sin piña, sí. Claro. Acá le decimos ananá. Okay. A la piña. Pero sí, yo creo creo que es una de las cuestiones más igual creo que tengo amigos que les gusta la pizza con ananá y que son buena gente igual. Sí. ¿Y cuál diría usted que es su banda favorita? Bueno, hay bastantes. Te diría que la primera banda así que creo que por la que soy músico fueron los Beatles. Después también fue muy influyente toda la música de los 70s. Yo qué sé, tipo o de fines de los 60 y los 70, digamos, toda esa movida. Para mí es muy importante cantantes como tipo Bob Dylan, Leonard Cohen, Johnny Mitchell. Creo que esos grandes cantautores, o Johnny Mitchell, que era una mina que era brutal, como, no sé, a mí realmente me mata. Yo creo que son cosas de mucha influencia en lo que yo hago. Frank Zappa, por ejemplo, también. No sé, yo escuchaba muchas cosas muy distintas en esa época
En esa época yo me acuerdo que también sobre fines de los 70 empecé a escuchar música brasilera, a Caetano Veloso, por ejemplo, a Chico Buarque, que también me resultaron sumamente importantes, influyentes. Todo el universo de la bossa nova y del jazz, que son como bastante parecidos. Si ves, por ejemplo, la canción esa, Pensando Ideas para una Película, en realidad con los acordes de eso podría ser una especie de bossa nova, pero en realidad es como otra cosa que no tiene nada que ver. Pero podría tener una especie de esa lógica que es muy interesante de la bossa nova, que en sus momentos más interesantes vos tenés como una armonía que es muy difícil de definir. Esa pregunta estúpida que dicen, pero ¿en qué tono está tal canción? Y vos, hay canciones que vos decís, ¿y qué importa? Sí. Está en muchas tonalidades, puede estar acá, podés interpretarlo como que es esto, como que es aquello, como que eso fue una cosa que fue muy influyente. También muchos músicos uruguayos muy importantes, que son como pilares, y que uno no se da cuenta lo importante que son y lo presente que están, y por eso en varios de los videos, en 2 de los videos del disco aparece Carlos Gardel, ¿no? Que era uruguayo, ¿no? Los argentinos que sostienen que era francés están equivocados, porque acá tenemos la partida de nacimiento y todo, así que está. Lo bueno de hablar con gente que no es argentina es que no nos peleamos por eso. Sí. Y bueno, no sé, como que hay muchas cosas, de cosas de ahora. Ahora está difícil encontrar cosas buenas, es decir, de buena calidad artística y que sean masivas. Uh-huh. Es raro el mundo, lo que está pasando ahora, ¿no? Yo me acuerdo que en una entrevista que le hacían a Frank Zappa, pero él se murió en el 90 y poco, una entrevista a fines de los 80, me parece, algo por el estilo. Bueno, mirá, no me acuerdo a quién era que le hacían. Sí, era una cosa así como... porque los 80 fueron años como de mucho éxito, de mucha búsqueda del éxito, de éxito fácil, ¿no? Y el tipo decía, yo cuando empecé a hacer música, yo era un hippie de mierda, no era hippie, digamos, pero era un freak, así, y entonces venía un tipo de traje con un habano y firmábamos con él, y él no entendía nada de lo que estábamos haciendo nosotros, y decía, no, vamos a grabarlo, ¿no? Y entonces después, más adelante, como que todos los directivos y todas las cosas de las discográficas y todas esas cosas así son yuppies, ex hippies, que les gusta la música y cosas por el estilo, pero que quieren plata enseguida, ¿no? Entonces si hay algo que no funciona enseguida, ya no les interesa, ¿no? Y eso me parece que es muy malo desde el punto de vista artístico, en el sentido de que los resultados artísticos de eso son pobres, ¿no? Y la cagamos. Sí. ¿Cuál es su comida favorita? Comida favorita, bueno, en Uruguay lo que me gusta más es comer carne tipo o carne asada o churrascos. También me gustan mucho los mariscos. Me gusta cocinar, como que me divierte cocinar bastante. Y la comida de México me gusta mucho. No sé fabricar, no sé hacerla como que muy bien, ¿no? Porque aparte acá no se consiguen tortillas de maíz, se consiguen como unas tortillas
de harina. Igual la tortilla a mí no es yo pido la comida, lo como relleno y dejo la tortilla, porque como siempre estoy como al borde de reventar y de engordar demasiado. Digo, ¿qué hago? Dejo la tortilla y tomo cerveza. ¿Le gustaría hacer algo en Netflix relacionado al Cuarteto de Nos o a otro Tabela? ¿Hacer algo en Netflix? Ajá, sí. Ajá, como una historia, un documental, algo así. Podría ser, sí, yo qué sé, puede ser, me gustaría, sí, sin duda. Siempre me gusta meterme en otros mundos, ¿no? Siempre estuve metido, digamos, en muchas cosas, no solo en la música. Y el tema de, no sé, de actuar o ser filmado, cosas por el estilo, está bien, no sé. Muchas veces que hicimos videos, me divertí mucho, ¿no? Otras no. Pero hay videos que hicimos que fueron muy buenos de hacer, muy divertidos. Ya, pues ya para terminar, ¿qué es lo que sigue para usted, tanto en Otro Tabela como con el Cuarteto de Nos? Nos platicó que va a sacar próximamente o está sacando un álbum con Otro Tabela, y respecto también como al Cuarteto de Nos, ¿va a haber algo este año nuevo? ¿Va a haber ya sea así música o un álbum? Mira, algo vamos a hacer. La otra vez nos pasamos canciones que teníamos ahí, nos reunimos y dijimos, bueno, a ver qué hacemos, de juntarnos para ver qué canciones hacer y eso. Justo eso fue antes de que empezara esta cuestión del aumento de casos por la vacunación, y no sé, yo realmente como que yo sigo moviéndome mucho, muy independientemente, voy al estudio, me junto con gente, hago, no sé, nada, no le doy mucha bola a la cosa, pero no sé cómo están los otros de qué tan cuidadosos están, porque hay gente que, no sé, pero por ejemplo ahora, hace poco a Santi Marrero estaba como medio engripado y entonces le hicieron un test que todavía no le dio nada. Tengo que preguntarle, pero bueno, igual nosotros, Roberto, Alvin y yo somos más viejitos. Alvin y yo ya estamos vacunados. Roberto no sé si se vacunó, no sé si la vacuna sirve para algo, pero yo me vacuno igual, digamos. Y bueno, y el asunto es ese, ¿no? Que eso, este año es como un año difícil, porque sobre todo para Uruguay, el año pasado fue un año donde todas las precauciones que se tomaron y todo eso fueron desmedidas con respecto a la cantidad de gente que se enfermó y cosas así. Y este año no. Este año, es decir, por más que igual estamos por debajo de la mayoría de los países en cuanto a cantidad de muertes por 100.000 habitantes, ha habido un aumento que se nota, ¿no? Entonces la gente está preocupada, ¿no? Así que bueno, esperemos que cuando nos juntaremos. Sí, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, la verdad, pues nos gustó mucho estar platicando con usted un poco, y también porque pues nosotros somos muy seguidores del cuarteto y de usted, y pues es como muy nos hace ilusión. Sí, nos hacía como ilusión platicar con usted, y pues muchas gracias por aceptar. ¿Dónde lo podríamos seguir en sus redes sociales? ¿Cómo está en sus redes sociales? En Instagram estoy como Otro Tabela,
Santiago Tabela, es arroba santiago.tabela. Después en Facebook hay una fanpage que es Otro Tabela Oficial, arroba Otro Tabela Oficial, y tengo el Facebook mío, que publico siempre las mismas cosas en los dos lados, que es arroba santiago.tabela. El Twitter no lo uso casi nunca. Cuando publico un video me dice, ¿lo vas a compartir por Twitter? Entonces ahí lo comparto por Twitter. Entonces estos últimos meses, todos los domingos o lunes, dependiendo cuándo fuera que subía el video, lo compartía por Twitter, pero Twitter no lo usa. Tengo seguidores ahí y eso, pero les debe llegar una cosa mía cada muerte de obispo, porque no publico nunca. Y después, bueno, está el Spotify de Otro Tabela, Los Embajadores del Buen Gusto. También hay un Spotify. Después me di cuenta de que como yo había grabado algunas cosas como Santiago Tabela, había un Spotify de Spotify y Deezer y todas esas cosas. Había otro que era de Santiago Tabela. Entonces lo que hice fue subir todas las canciones de Otro Tabela y Los Embajadores del Buen Gusto, ¿no? Hay un artista invitado, un artista destacado, no sé cómo es que se pone, que es Santiago Tabela, porque así aparezco en los dos lados. Y así suma la cosa. Y después en YouTube, viste que las agregadoras te hacen es decir, YouTube te hace una página de artista de Otro Tabela y Los Embajadores del Buen Gusto, donde te pone el disco y la tapita, ¿no? Sí. Pero los videos yo los tengo subidos al canal que es Santiago Tabela, todo junto. Okay. Se van a dar cuenta, digo, fácil de encontrar, que ahí están los videos que voy subiendo y todo eso. Así que bueno, esas son las maneras de encontrarme. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación. Nos gustó mucho platicar con usted y pues que tenga un buen día. Muchas gracias Muchas de nada. Por aceptar. Bueno, adiós. Nos veremos cuando podamos ir por Gracias, México. Adiós. Chao. Madre. Criminal, papu. Güey, no mames, lo único que hacíamos era Sí. asentir cuando decía algo que medianamente... Y reírnos cuando él se reía. Ya sé. Pero se ve chido. Yo les dije, güey, va a ser como nosotros le estemos hablando. Ya somos profesionales, Ariel, ¿qué te pasa? No, hombre. Es que también la primera vez él me iba a preguntar algo, pero como que seguía hablando y no lo dije. Se extendía mucho, ¿qué le quisiste preguntar? Es que le iba a decir que... No, pues que usted Pizza con piña, sin piña, le gusta como escribir cosas acá chuscas. ¿Quién?